En un en vivo, Jungkook comienza animando a la persona que está cantando y le dice que lo está haciendo increíble y que es muy bueno. Luego le pregunta por qué dejó de cantar y si está avergonzado o tímido. Insiste en que parece estar apenado y en tono divertido anuncia que su hermano mayor cantará para todos ahora. La otra persona responde que se está volviendo loco y Jungkook le pide que por favor cante, recordándole que canta bien. Después explica que en ese momento está acompañado por un amigo que vive con él y por su hermano mayor. En medio de la emoción, usando dialecto de Busan, exclama que son muy buenos cantando. Aclara que tanto su hermano mayor como su amigo de Busan cantan muy bien. En un momento se confunde al intentar explicar quién es quién y juega con las palabras hermano menor y hermano mayor, corrigiéndose a sí mismo. Luego intenta explicar en inglés que están cantando en vivo, pero duda sobre cómo decirlo y le pregunta a su amigo si no es bueno en inglés, pidiéndole que diga algo. El amigo le dice que cante una canción, pero Jungkook responde que no quiere. El amigo insiste diciendo que los están mirando y Jungkook contesta que él ha estado cantando todo este tiempo. Después les reclama en broma por quedarse en silencio de repente y les pide que actúen con naturalidad. Jungkook continúa animándolos para que canten, diciéndoles que lo hagan rápido y que canten bien. Explica que solo quiere mostrarse tal como es, como siempre. También pide a quienes están viendo el en vivo que aplaudan y comenta que la voz de su amigo es genial. Incluso le dice que debería debutar. Luego explica que su amigo está muy interesado en la música y que empezará a aprender con él a partir de marzo. Aclara que no será su profesor, sino que simplemente se unirá a él en las clases con su maestro de canto. Más adelante, Jungkook pregunta si quieren detenerse o seguir con la siguiente parte. Finalmente dice que está bien dejarlo hasta ahí. Comenta que su hermano también canta muy bien, pero que no está interesado en la música. En dialecto, le pregunta directamente si está interesado en la música, aunque no obtiene respuesta. En tono bromista, le dice que puede cantar incluso mientras fuma a su lado, pero enseguida le reclama que deje de fumar y venga a cantar una canción, pidiéndole que apague el cigarrillo rápidamente. Para cerrar, señala entre risas que está haciendo un en vivo y cuestiona qué pasa con el cigarrillo, mostrando sorpresa y diversión ante la situación. En otro momento del en vivo, Jungkook comienza diciendo que a esas alturas ya no está seguro de qué se supone que debe cuidar cuando transmite en directo y que simplemente quiere hacerlo de manera cómoda. Explica que encendió el en vivo porque simplemente tenía ganas de hacerlo. Luego admite con sinceridad que, aunque estuviera borracho durante una transmisión, seguiría siendo él mismo, con su propia personalidad y sus propias opiniones. Jungkook les dice a quienes lo acompañan que hablen con confianza y que no se preocupen por la empresa. Uno de ellos responde con duda y Jungkook continúa diciendo que sabe que lo que dice podría volverse polémico, pero que sigue siendo el mismo y pregunta cuál sería el problema con eso. Aclara que no está obligando a nadie a hacer nada y les pregunta si se están sintiendo incómodos o presionados. Su amigo responde que no, para nada. Jungkook insiste en que sí lo están y les dice que lo digan con sinceridad. Luego los anima a acercarse y saludar, preguntando el nombre de uno de ellos. El amigo responde que se llama Calvin Choi. Jungkook bromea diciendo que él es CK y comenta que quienes están viendo el en vivo ya conocen el nombre de su hermano, mencionando que es el chico que dibuja y edita muy bien. Después comienza a animar a su amigo Choi Hyun-woo, diciendo en voz alta su nombre y repitiendo que lo está haciendo increíble. Más adelante, Jungkook dice que también quiere hablar con ellos sobre el tema del cigarrillo y el fumar. Uno de sus acompañantes le pregunta si ahora ya no fuma. Jungkook responde que actualmente no fuma, pero cuestiona por qué no podría hablar del tema, señalando que ya casi tiene 30 años. Confiesa que antes fumaba bastante, pero que se esforzó mucho por dejarlo y que lo logró.
Añade que mientras está hablando de esto, seguramente la empresa debe estar volviéndose loca, porque el tema del tabaco siempre ha sido delicado en relación con él. Jungkook comenta que todo está saliendo en vivo en ese mismo momento y que probablemente al día siguiente lo llamarán formalmente para hablar del asunto. Su amigo le dice que simplemente siga chupando la paleta. Jungkook responde riendo que sí, que las cosas dulces son mejores que las que se queman. Luego se pone más reflexivo y dice que, aunque quizá no todos lo entiendan completamente, quiere expresar algo importante. Explica que la razón por la que quiere cantar mejor no es su familia, ni tampoco otras personas cercanas. Añade que su deseo de mejorar en el baile y de escuchar más música no es por nadie más. Menciona que si fuera Namjoon Chung, tal vez podría expresarse mejor, pero reconoce que ni siquiera lee libros, dando a entender que le cuesta ordenar sus pensamientos. Jungkook dice que solo espera que sus pensamientos puedan transmitirse tal como lo siente. En un momento de frustración, exclama que no sabe cómo decirlo ni cómo explicarlo. Finalmente logra expresar que simplemente se siente bien haciendo lo que hace y que le gusta. Explica que siempre lo dice en entrevistas. Si no tuviera una audiencia que lo mirara, no sabría por qué cantaría, bailaría, escribiría canciones o trabajaría duro. Afirma que es porque tiene personas que lo esperan que hace todo eso. Después de abrir su corazón, Jungkook dice que cree que tendrá que borrar el en vivo. Se da cuenta de que seguramente el video terminará circulando por todas partes y lamenta haberlo hecho. Se pregunta por qué decidió transmitir y expresa que se siente molesto consigo mismo. Luego se disculpa con quienes están viendo, diciendo que cree que solo estaba frustrado. Finalmente, Jungkook explica que es humano y que es el tipo de persona cuya frustración se desborda cuando se vuelve demasiado abrumadora. Se dirige a todas las personas que están viendo el en vivo y a quienes están comentando, reconociendo su presencia y dejando ver su lado más honesto y vulnerable. Durante la transmisión, Jungkook bromea preguntando si entre quienes lo están viendo también habrá haters y se ríe al decirlo. Luego comenta que, aun si los hubiera, igual le están dando atención, así que les agradece por eso. Continúa explicando que puede que existan muchas expectativas sobre lo que viene, pero que ahora harán lo que realmente quieren hacer en este regreso, aunque sea diferente a lo que algunos esperan. Asegura, sin embargo, que están preparando cosas muy buenas y que no cree que nadie se sienta decepcionado. En medio de la conversación, Jungkook lanza una pregunta más profunda y dice que cuántas personas honestas creen que existen en el mundo, del 1 al 10. Uno de los presentes responde que probablemente ninguna. Jungkook reacciona diciendo que él también lo cree. Entonces su amigo le dice que hizo bien en hablar honestamente durante el en vivo y que debería continuar. Jungkook responde que siempre quiere ser alguien que sea honesto con ARMY. Luego admite que, si no fuera por la empresa, habría hablado mucho más. Sin embargo, se detiene y reflexiona en voz alta, preguntándose si al decir eso podría hacer que la empresa pareciera mala. Rápidamente aclara que no es así, que la empresa no es mala y que en realidad es muy buena. Después les dice a sus acompañantes que él seguirá hablando con ARMY y que ellos continúen cantando. En un momento, Jungkook suelta una grosería en inglés y enseguida comenta que no pudo decir esa palabra frente a ARMY y que ni siquiera sabe si debería decirla ahora. Uno de sus amigos le aconseja que no lo haga. Jungkook responde preguntando por qué, si normalmente entre ellos dicen muchas groserías y que incluso su amigo también lo ha hecho antes. Su amigo insiste en que frente a ARMY no debería hablar así. Entonces, Jungkook reacciona con energía y deja claro que jamás insultaría a ARMY, que a ellas solo debe llenarlas de amor. El amigo le pide que ni siquiera permita que lo oigan decir ese tipo de cosas. Jungkook bromea haciendo gestos obscenos y luego se ríe. La conversación vuelve al tema del cigarrillo. Jungkook le recuerda a su amigo que le dijo que dejara de fumar y le insiste, en tono de queja divertida, que lo deje de una vez.
Incluso comienza a insultarlo en broma, pero se queda a medias. El amigo responde que él sí puede hacerlo, aunque Jungkook no lo haga, y Jungkook vuelve a reír. Después, Jungkook dice que se va a poner cómodo porque él también es una persona y que solo quiere vivir como quiere. Nota que ARMY sigue enviándole corazones y les agradece sinceramente por eso. Más tarde menciona que deberían comer ramen. Su amigo le pide que lo prepare. Jungkook le pregunta a su hermano si también quiere, pero su hermano responde que tiene que irse a dormir. Jungkook pregunta qué hora es y se da cuenta de que son alrededor de las 5 de la mañana y que tiene un horario a las 9. Comenta que tiene que cantar al día siguiente y que más adelante se enterarán, pero que ese día cantará en vivo por trabajo. Minimiza un poco la importancia de la grabación del día siguiente, diciendo que sí es importante, pero no tanto. Su hermano le insiste en que debe dormir. Jungkook responde que es él quien tiene que ir al horario, no su hermano. Su amigo interviene diciendo que cree que el compromiso sí es muy importante. Jungkook vuelve a restarle peso, repitiendo que es importante, pero no tanto como dicen. Su hermano insiste nuevamente en que debe dormir, y Jungkook vuelve a contestar que es él quien irá. En medio de la discusión ligera, Jungkook pregunta si tienen hambre o no. Como no recibe una respuesta clara, les dice en inglés que desaparezcan. Luego comenta que ya que hicieron todo esto, deberían incluso mostrar el proceso de preparación del ramen antes de terminar el en vivo. De pronto, Jungkook escucha un ruido extraño y pregunta por qué el ascensor está haciendo ese sonido. Uno de ellos responde que cree que presionó algo mal. Jungkook se da cuenta de que presionaron el botón de emergencia y pregunta qué hicieron. Luego habla con el servicio del edificio y explica que lo presionaron por accidente, que todo está bien y que lamenta la molestia causada. Después de colgar, Jungkook llama torpe a su amigo en tono burlón y, entre risas, comenta que mañana se pregunta si la empresa lo despedirá por todo lo ocurrido en el en vivo, cerrando la situación con humor pese al caos de la madrugada. En la parte final del en vivo, Jungkook comienza a pensar en su rutina y dice que, si además hiciera cardio en ese momento, sería demasiado. Luego comenta que no puede revisar su horario porque está usando su teléfono para la transmisión. Calcula que, si se va a dormir pronto, solo tendría alrededor de 3 horas para descansar y admite que eso sería difícil. Entonces se pregunta en voz alta si deberían saltarse la comida a esa hora. Uno de sus amigos responde que sí, que eso suena mejor. Jungkook sigue organizando mentalmente su día siguiente y explica que después de su horario iría al dermatólogo y que probablemente regresaría a casa alrededor de las 8 o 9 de la noche. Les pregunta si deberían salir a cenar o pedir comida a domicilio. Uno de ellos comenta que el día fue bastante agotador. Jungkook explica que de hecho salió a comer con su amigo más temprano y que al parecer eso fue bastante cansado para él. Así que concluye que lo mejor será pedir comida en lugar de salir otra vez. Después, Jungkook se dirige nuevamente a quienes están viendo el en vivo y les dice que volverá a verlos. Luego, con un tono espontáneo, admite que no sabe nada con certeza y que regresará a transmitir cuando tenga ganas. Agradece varias veces a quienes estuvieron acompañándolo. Finalmente, Jungkook dice que primero apagará la transmisión y se despide deseando buenas noches y que duerman bien. Añade que no sabe hablar otros idiomas para despedirse mejor y comenta que probablemente las personas en Corea ya estén durmiendo a esa hora. Cierra el en vivo diciendo nuevamente adiós y buenas noches, poniendo fin a la transmisión de manera sencilla y natural.